el primer análisis de la mañana. Hoy con Alexis Ortega, que es profesor de finanzas en el EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bueno, el petróleo, auténtica montaña rusa. Ayer lo vi acariciar los $100, hoy ha vuelto a dar marcha atrás, $94, y todo pende de las negociaciones, de si avanza o no avanzan, de si Trump amenaza o no amenaza, ¿no? Es lo que estamos viendo. Sí, pero es más de lo mismo, si se da cuenta, es prácticamente lo que viene sucediendo casi desde el 28 de febrero cuando se inicia esta guerra. Quizás lo más perverso de toda esta situación es que en cuanto se va por debajo de $100, pues mostramos un cierto grado de alegría y parece que decimos que el problema está resuelto, pero realmente el 27 de febrero el precio del petróleo estaba en 65,70, que yo creo que es el objetivo al cual deberíamos aspirar para por lo menos hablar de no peligro inflacionario. Aunque vengo insistiendo de hace mucho tiempo, la inflación es un problema que viene produciéndose casi prácticamente en España, en Estados Unidos y en muchos países de la eurozona desde marzo del año 2025, no desde febrero del año 2026. Por eso achacar todos los problemas inflacionarios a la guerra en este momento me parece un poco excesivo. Aún así, aunque estamos pendientes del precio del petróleo, el contado, el precio del petróleo en el futuro con vencimiento en agosto, la Agencia Internacional de la Energía ayer volvía a insistir en que el daño va a ser duradero en las refinerías del Golfo. Y entonces entiendo que eso va a seguir tensionando el precio del crudo y tensionando la inflación. Esto, aunque haya un acuerdo de paz pasado mañana, no se va a relajar inmediatamente. Vamos a tener precio alto durante largo tiempo. Exacto, ese es otro de los argumentos que yo muchas veces he planteado aquí. La guerra ha destrozado infraestructura y por lo tanto de alguna manera volver a una situación que teníamos antes de la guerra, que era prácticamente mucho más oferta que demanda. Y eso era lo que realmente producía que el precio del petróleo estuviera relativamente barato, porque 60, 70 es un precio relativamente bastante barato que permite controlar bastante la inflación y el riesgo inflacionario de la energía. Pero obviamente se ha destruido infraestructura, se ha alterado, digamos, las cadenas de suministro, ya no solo en energía, sino también en fertilizantes, en alimentos, y por lo tanto, de alguna manera, eso es lo que nos está dando, es lo que nos está permitiendo ver cómo realmente, de una manera muy rápida, la inflación se ha trasladado a alimentos. No ha sido la típica inflación de energía, luego transporte, luego otro tipo de componentes, y llega prácticamente a casi a todos los elementos o todos los productos de la economía y luego a las expectativas, que es un poco el miedo que tienen ahora mismo los banqueros centrales, sino que se ha producido prácticamente no solo en la energía, sino en otro tipo de componentes. Por lo tanto, la reacción de los banqueros centrales debería ser muchísimo más virulenta. Pero en cualquier caso, como le decía, se ha destruido infraestructura, reconstruir esa infraestructura va a tardar mucho tiempo, por lo tanto, volver otra vez a esa situación de exceso de oferta sobre demanda va a tardar bastante más tiempo. Quizás la única buena noticia en este momento es el hecho de que un país como Emiratos Árabes Unidos se ha salido de la OPEP y siempre ha sido un país con una cierta capacidad de suministrar petróleo y que ha estado, vamos a decir, encorsetado por las políticas de la OPEP. Ahora fuera de la OPEP podrá suministrar muchísimo más petróleo, pero eso es un tema que veremos posteriormente. Mi impresión es que vamos a tardar bastante más. No se secará la tinta en la que se ha firmado ese acuerdo y ya inmediatamente llegaremos a los $60 el barril, que es lo que realmente en este momento necesitamos. Bueno, importante el precio del petróleo, pero también el movimiento de los bonos. El Bund está en el 3%, ayer rebotó de forma ligera. La deuda japonesa a 10 años está en el 2,57% y el 10 años americano ayer rebotó al 4,43%. Esta mañana leía un informe de Bank of America que decía que ha habido un sorpaso en el volumen de negociado por la renta variable frente al volumen negociado por los bonos, que las bolsas valían más que los bonos. Y decían que esto es señal de burbuja, que esto ya lo hemos visto en otras crisis y que esto es la primera vez que pasa en todo lo que va de siglo, en estos últimos 26 años. ¿Esto qué significa, Alexis? ¿Qué significa que las bolsas valgan más que los bonos? ¿Qué señales envía? Bueno, en cierto modo lo que nos viene a decir es que hay un cierto grado de sobrevaloración en el mercado bursátil y por lo tanto de alguna manera un cierto riesgo de
de corrección. Pero para mí casi lo más importante en este momento, más que la propia variable de la bolsa, es la propia variable de los bonos, en el sentido de que la rentabilidad de los bonos está subiendo de una manera muy importante. Y no es solo por el tema de los déficits públicos digamos, en Occidente, que se han desmadrado, y ahora con un clima de guerra pues tienen la pinta de querer desmadrarse muchísimo más, sino por el hecho de que no hay un control efectivo de la inflación, y por lo tanto los bonos, y sobre todo a largo plazo, son muy sensibles a las expectativas de inflación, y por lo tanto, de alguna manera, lo que más me preocupa en estos momentos es el hecho de que la rentabilidad de la deuda ahora mismo pueda estar superando la rentabilidad propia de la bolsa, e incluso que la rentabilidad de la deuda nos esté diciendo que financiarse a largo plazo por parte de las empresas va a ser muchísimo más caro, y eso compromete los resultados de las empresas a medio plazo, y sobre todo compromete en estos momentos el resultado de algunas empresas que ahora mismo están liderando quizás el movimiento alcista de las bolsas, que son las de tecnología o las de inteligencia artificial, que requieren una cantidad inmensa de financiación. Por lo tanto, de alguna manera, más que indicarnos una situación actual, nos está indicando una situación futura. ¿Serán capaces estas empresas que son, digamos, con buenos resultados, asumir este incremento de los costes de financiación cuando son muy dependientes de los costes de financiación? Ahí está la gran duda, y ahí es donde realmente será la chispa que a lo mejor estalle y haga pensar que las bolsas de alguna manera tienen que corregir, a no ser que se corrijan las rentabilidades a largo plazo de la deuda. Y esto me parece bastante más difícil de lograr. ¿Crees que la tecnología también se ha desmadrado? En parte es casi donde está concentrado todo el gran desmadre de la bolsa en estos momentos. Y yo creo que está basado en el hecho de que estas empresas tienen resultados positivos, y la verdad es que los resultados pasados son resultados que de alguna manera avalan esta situación. Y por eso quizás a lo mejor estamos en este momento en una situación de relativa optimismo o complacencia. Pero mi pregunta consiste en: ¿se ha acabado una época de tipos de interés bajos? Vamos hacia una época de tipos de interés mucho más altos, donde financiarnos va a ser muchísimo más complicado y más difícil de lograr fondos. Ahí donde está realmente si estas empresas van a conseguir mantener niveles de resultados como estamos teniendo ahora, o nos estamos pasando un poco en las valoraciones basadas en el pasado y no tanto en el futuro, puesto que el futuro en estos momentos son de tipos de interés al alza en todas partes. Bueno, ya una última, muy rapidito, aunque hay señales que invitan a ser prudentes y que indican que cuidado, que puede venir una curva potente, hay otras señales que dicen que hay liquidez y que esto va para arriba. Hoy leía que la operativa de la bolsa ha aumentado un 13,9% en mayo, que los mercados estén en máximos con dinero, con liquidez, con entrada y con un volumen de negocio potente. Eso es buena señal, ¿no? Sí, pero es una señal de muy corto plazo. Yo creo que en estos momentos Vale. estamos en un proceso de salida a bolsa de un montón de empresas, y es lógico que en esta situación estemos en una relativa euforia, y además el propio sistema financiero apoye esta situación de euforia, puesto que en este momento van a salir a bolsa empresas. SpaceX, una empresa que no es precisamente una empresa que tenga buenos resultados en estos momentos, sino casi diría lo contrario, necesite de alguna manera este tipo de euforia para que la operación salga bien. Vamos a tener más salidas de inteligencia artificial, ahí será muchísimo más optimista. Por lo tanto, el tema es, quizás esta euforia se va a mantener. Yo creo que se va a mantener durante por lo menos 1 o 2 meses más. Yo ya no le doy muchísimo más plazo, y creo que con el tiempo empezaremos a evaluar lo siguiente: ¿seremos capaces de seguir manteniendo resultados con unos costes financieros de esta magnitud que estamos teniendo ahora? A mí me resulta difícil. Por eso, Muy si me bien. preguntan sobre si se va a mantener esto, yo le digo sí, se va a mantener unos meses más, pero no sé si se va a mantener sin día. Bueno, sin días mucho tiempo. Alexis Ortega, gracias. Cuídate, un abrazo. Hasta Adiós. la próxima.